Bienvenidas a mi pequeña selecta minoría. Hoy vamos a viajar en el tiempo, vamos a retroceder al año 712, año 713, y hablamos de Sevilla, la caída del mundo visigodo y el nacimiento del Andaluz. Espero que os guste y no debo de repetir esto tantas veces. ¿Por qué no le dais me gusta a mis vídeos y os suscribís al canal? Me ayudáis un montón y os lo agradecería. Sin más preámbulos, comienzo. Introducción: el fin de una era. A comienzos del siglo VIII, la península ibérica se encontraba en una situación de profunda inestabilidad política. El reino visigodo, que durante más de 2 siglos había ejercido su autoridad sobre gran parte del territorio, mostraba signos evidentes de fragilidad estructural. Las luchas internas por el poder, las tensiones entre las élites aristocráticas y la ausencia de una sucesión clara habían debilitado el aparato estatal hasta un punto crítico. Y en este contexto, la llegada de fuerzas musulmanas procedentes del norte de África no fue simplemente una invasión externa, sino el catalizador de un proceso de transformación ya en marcha. La conquista de Sevilla, en torno a los años 712-713, debe entenderse dentro de este marco más amplio, no como un episodio aislado, sino como parte de un colapso político y una reconfiguración territorial de gran alcance. Y el contexto visigodo: crisis y fragmentación. Para comprender la caída de Sevilla es imprescindible analizar la situación del reino visigodo en los años previos. El sistema político visigodo se basaba en una monarquía electiva, lo que generaba constantes disputas entre facciones aristocráticas. La muerte del rey Witiza y la posterior entronización del famoso Rodrigo desencadenaron un conflicto interno que fracturó la unidad del reino. Diversos grupos nobiliarios se opusieron a Rodrigo, debilitando su legitimidad. Además, el poder real dependía en gran medida de la fidelidad de las élites locales. En regiones alejadas del centro político, como el sur peninsular, la autoridad del monarca era más difusa. Esto favoreció la aparición de alianzas oportunistas y, en algunos casos, la colaboración con fuerzas externas. La llegada de los musulmanes. En el año 711, un contingente dirigido por Tariq Ibn Ziyad cruzó el estrecho de Gibraltar. Esta expedición, inicialmente limitada, se vio rápidamente ampliada tras la victoria en la batalla de Guadalete, donde las fuerzas visigodas lideradas por Rodrigo fueron derrotadas. Este enfrentamiento no solo supuso la caída del rey, sino la desarticulación del núcleo del poder visigodo. Sin una autoridad central efectiva, el territorio quedó expuesto a una rápida expansión de las fuerzas musulmanas. Y tras Guadalete, las tropas avanzaron hacia el interior de la península, ocupando ciudades claves con relativa rapidez. La resistencia fue desigual y en muchos casos limitada. Sevilla antes de la conquista. Sevilla, conocida en época visigoda como Hispali, era una de las ciudades más importantes del sur peninsular. Situada junto al Guadalquivir, al río Guadalquivir,
contaba con una larga tradición urbana heredada del mundo romano. Sin embargo, en el siglo VIII, la ciudad no presentaba la monumentalidad que alcanzaría en épocas posteriores. Su estructura urbana combinaba elementos romanos, como murallas y trazados heredados, con adaptaciones visigodas. Las edificaciones eran funcionales y el tejido urbano denso y poco regular. Desde el punto de vista político, Sevilla formaba parte de una red de ciudades con cierto grado de autonomía local. Su defensa dependía tanto de las estructuras físicas, como las murallas, el río, etc., como de la capacidad de movilización de sus élites. La conquista de Sevilla. La ocupación de Sevilla por las fuerzas musulmanas se produjo en un contexto de descomposición del poder visigodo. A diferencia de episodios posteriores, como la conquista cristiana de 1248 por Fernando III, no existen en este caso evidencias de un asedio prolongado y sistemático. Las fuentes disponibles sugieren que la ciudad pudo haber sido tomada mediante una combinación de presión militar, negociación y aprovechamiento de las divisiones internas. En muchos casos, las ciudades visigodas optaron por pactar su rendición a cambio de condiciones favorables para sus habitantes. Este modelo de conquista, basado en capitulaciones, fue frecuente durante la expansión islámica. Permitía una incorporación relativamente rápida del territorio, minimizando la destrucción y facilitando la continuidad de la vida urbana. En el caso de Sevilla es probable que la ciudad fuera ocupada sin una resistencia prolongada, lo que explicaría la continuidad de su estructura urbana y de parte de su población. Aunque en el vídeo vais a ver un popurrí de imágenes luchando y todo lo que me ha proporcionado las imágenes, el programa donde saco las imágenes, vais a ver de todo. Bueno, continuamos. La reorganización del poder. Tras la conquista, Sevilla pasó a integrarse en la estructura administrativa de Al-Ándalus, dependiente del califato omeya de Damasco. El cambio de poder no implicó una transformación inmediata del paisaje urbano. Las primeras décadas de dominio musulmán se caracterizaron por una cierta continuidad. Las instituciones visigodas fueron sustituidas gradualmente y la administración se adaptó a las nuevas estructuras. La población local, en su mayoría, permaneció en la ciudad. Los cristianos pasaron a formar parte de las comunidades mozárabes. Los cristianos pasaron a formar parte de las comunidades mozárabes, manteniendo su religión a cambio del pago de impuestos específicos. Transformaciones sociales y culturales. Con el tiempo, la presencia musulmana introdujo cambios significativos en la sociedad sevillana. Entre estos destacan la introducción del árabe como lengua administrativa, nuevas formas de organización fiscal, cambios en la propiedad de la tierra, desarrollo de redes comerciales más amplias. Sin embargo, estos cambios fueron progresivos. Durante las primeras décadas, Sevilla sigue siendo una ciudad en transición, donde coexistían elementos visigodos e islámicos. Sevilla en el contexto del Al-Ándalus. La importancia de Sevilla dentro del Al-Ándalus fue creciendo con el tiempo.
Su posición geográfica la convertía en un punto clave para el control del valle del Guadalquivir y las rutas hacia el interior. Sabéis que el río Guadalquivir es navegable y paseando por él nos lleva al Atlántico. Aunque en el siglo VIII aún no alcanzaba el protagonismo que tendrá en época almohade, mejor dicho, ya se perfilaba como un centro relevante dentro del nuevo orden político. Historiografía y fuentes. El estudio de la conquista de Sevilla se basa en una combinación de fuentes árabes y cristianas, así como en la evidencia arqueológica. Entre las fuentes más importantes destacan crónicas árabes medievales, relatos cristianos posteriores, estudios arqueológicos del urbanismo sevillano. La interpretación de estos datos ha evolucionado con el tiempo, mientras que la historiografía tradicional tendía a presentar la conquista como un proceso militar uniforme. Las investigaciones más recientes subrayan su complejidad y diversidad, como ya he dicho anteriormente. Conclusión: una conquista sin épica, pero decisiva. Yo sé que os gustan los vídeos épicos y las portadas épicas y los títulos épicos, pero la historia no es tan épica como parece. La conquista musulmana de Sevilla no fue una gran batalla, ni un asedio espectacular. Fue, más bien, el resultado de un proceso de descomposición interna y de adaptación a una nueva realidad política. Sin embargo, su importancia histórica es enorme. Marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la ciudad y de la península ibérica, bajo dominio islámico. Sevilla se transformaría progresivamente, integrándose en un mundo más amplio que conectaba el Mediterráneo con Oriente. Así, la caída de Sevilla no fue solo el fin de una ciudad visigoda, sino el comienzo de una nueva civilización en la península, Al-Ándalus. Y como siempre, suelo publicar algunos domingos, todos no, todos estos ensayos o todos estos escritos que me hago antes de hacer un vídeo. Espero que habréis llegado hasta el final para aprender un poco más de la historia. Y espero que le deis me gusta al vídeo. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo muy bien.